por su tiempo, por impartir de su sabiduría. Aprendemos mucho de usted. Y gracias por estar aquí, pastor. Y bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre caer en pecado y practicar el pecado? Yo creo que caer el pecado te agarra con la guardia abajo. Caer el pecado te agarra en esos tiempos en que descuidamos nuestra relación, nuestra búsqueda, nuestra oración, nuestro ayuno. Y es así, es un hoyo. Caes en un hoyo cuando te distraes, cuando te desenfocas. Pero practicar el pecado se vuelve una doble vida, porque quien practica el pecado lo guarda en el bolsillo. Quien practica en el pecado está tan anestesiado, le da igual, está en la iglesia o fuera de ella. Practicar el pecado es realmente una concupiscencia. La concupiscencia es un pecado, es un estilo de vida pecaminoso. Pero caer en pecado es sobre todo por un descuido. ¿Cómo evitamos caer en pecado? No te desenfoques. ¿Cómo evitamos caer en pecado? No cierres los ojos. Estoy hablando espiritualmente. ¿Cómo evitamos caer en pecado? Creo que nuestra vida como hijos de Dios nos alía a un Padre, nos conecta con un Padre. Este fin de semana celebramos el Día del Padre, ¿no? Y yo creo que dentro de los conceptos de salvación, redención que tenemos, hay uno muy hermoso, que es que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, evitar caer en pecado es no pierdas tu relación con tu Padre. Pero si alguien practica el pecado, está muy a tiempo de arrepentirse, de saciar su corazón de la palabra, de limpiar su vida, de limpiar su corazón. Al final del día, quien practica el pecado vive intoxicado. Vive intoxicado. El pecado es una toxina y necesitamos desintoxicarnos de esa toxina, de ese pecado. Y la solución sigue estando en la palabra, sigue estando en una relación con el Espíritu Santo, pero algo bien importante: congregarse. Congregarse, ser parte de una iglesia. Gracias, pastor. La segunda pregunta es: ¿cómo podemos ser libres de ciclos y ataduras de pecado? Confesión, arrepentimiento. Pero también el hombre es una criatura de costumbres. Nos acostumbramos, repetimos ciclos, nos conformamos. Yo soy un hombre de muy cuadrado, guardo muchas rutinas en mi día a día, ¿no? Como me levanto, algo en específico, me preparo el café de cierta manera, tengo en casa las cosas guardadas así. Solamente estamos en casa mi esposa, la pastora Lilibet y yo. Y no sé, yo dejé mi teléfono aquí cerquita de la orilla de la mesa. Y cuando vuelvo a casa lo encuentro en este lugar. Y de repente me bajo de la cruz, ¿no? ¿Quién me movió mi celular de este lugar? Y la pastora Lili: pues yo, ni modo que el Espíritu Santo. Nada más estamos en la casa tú y yo. A veces somos marcamos muchos lineamientos y costumbres que se vuelven cultura en nuestra vida. Para romper ciclos tienes que entender que ese ciclo fue un momento, pero no es un evento en tu vida. No puede marcar un curso definitivo de tu vida. Por supuesto duele, por supuesto. Acabamos de vivirlo hace un momento en la reunión, muchachos. Acabamos de vivirlo. Pasó ahí, pero tú ya no estás ahí. Sucedió ahí, pero tú ya no perteneces ahí. Yo creo lo que dice la palabra: en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y en Cristo todos somos una nueva criatura. Pero cuando no le entregamos a Cristo, o no estamos en Cristo, o hacemos cosas fuera de Cristo, es donde el pasado, la amargura, los ciclos de amargura, de temor, de miedo, de pecado, de errores nos alcanzan. Hay un ciclo muy común, si me permiten decírselo, del cual tenemos que ser libres: es el círculo de la pobreza. No me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Y es un discurso que como pastores hemos atendido más incluso que el pecado. No me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. La pregunta pastoral sería: ¿por qué no te alcanza? Si trabajas muchísimo, te esfuerzas muchísimo, ¿por qué no te alcanza? ¿En qué momento dejaste de honrar a Dios?
¿En qué momento dejamos de honrar a Dios? Porque si pasa con el dinero, pasa con el alma. Y creo firmemente que cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos que romper urgentemente el ciclo de la pobreza. Tenemos que romperlo. Y la receta, la solución sigue estando: honra a Dios con todos tus bienes y con las primicias de tu tierra. Y creo que todo lo que tú necesites ya está en tus manos a través de la presencia del Espíritu Santo. Y como dijimos en el Congreso, si rompemos ese círculo, si rompemos ese círculo vicioso, vamos a comprobar que no nos ha faltado nada y no nos faltará. Amén, amén. Rompemos círculos a través de una decisión, rompemos círculos a través de un consejo, pero también necesitamos una intervención. Y es donde menos pedimos ayuda. Pedimos ayuda en situaciones momentáneas, pero no pedimos ayuda para salir de las cosas del pasado. Y las cosas del pasado son una genética espiritual. Algo que comenzó en tu abuelo, que siguió en tu padre, y que si tú no pones atención y lo llevas a la palabra y lo llevas a la cruz de Cristo, continuará en ti. Y tiene la paciencia para continuar en tus hijos. Pero creo que nosotros somos una nueva generación. Somos una nueva estirpe de hombres que renunciamos al pasado y estamos viviendo un presente glorioso, y como lo hemos dicho, tenemos un futuro lleno de esperanza. Amén. Amén. Qué poderoso me recordaba la última vez que vino, que nos enseñaba de lo que no transformas, lo transfieres. Y cómo es que como padres aún, como la generación que estamos formando a otra generación, si no transformamos ciertas conductas, hábitos, ciclos, lo vamos a transferir aún a nuestras generaciones y se va a volver algo que permanece. Y cómo nosotros tenemos hoy la autoridad y el poder de romper esos ciclos en nuestra vida para que ya no se repitan en nuestros hijos. Y cuando hablamos de esa autoridad, no es que nos llevemos de esa arrogancia fastuosa y tengo la autoridad en Cristo, voy a sacar la armadura, la espada. Está bien, yo creo en eso, pero al final del día, ¿tienes la humildad para confesarlo? ¿Tienes la humildad para pedir un consejo? ¿Tenemos la humildad necesaria para permitir una intervención? Porque sí, como dice Pastor Shalom, lo que no se transforma se transfiere. Y al momento de ser transferido, el enemigo tiene una paciencia, muchachos. Sabe esperar. Él no tiene ninguna prisa. ¿Sabe por qué? Porque él conoce su destino. Él no tiene ninguna prisa, y él sabe que el destino de Satanás es inmutable. Él ya conoce su destino, pero quiere impedir a toda costa que tú cumplas tu destino. Quiere impedir a toda costa que tú llegues a tu promesa. Al enemigo no le asombra qué tan profético seas, o qué tan excelente prediques, qué tan lindo cantes. Él es un tipo, es un ser lleno de habilidades y de cualidades y de talentos. De acuerdo a Ezequiel 28, el tipo está vestido de piedras preciosas. Él que puede anhelar, pero lo que él no tiene es una promesa. Él tiene un juicio, pero no tiene una promesa. La promesa le corresponde a los hijos. Amén. La siguiente pregunta es: ¿qué consejo nos daría para mantenernos apasionados por Dios? Lo que le dijo Pablo a Timoteo: tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Y el fuego cómo se aviva? Porque ya tiene una llama, ya está encendido, pero no está alcanzando su máximo potencial. Ya tiene fuego, ya tiene esa incandescencia, pero no está logrando provocar un incendio. Y a veces somos esa pequeña flama en medio del bosque, hablo espiritualmente, pero no logramos provocar un incendio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces en lugar de pasión la cambiamos por ocupación. Y una persona ocupada no necesariamente es una persona apasionada. Lo decíamos hace un momento en mi propia experiencia. Estaba tan ocupado que olvidé mi inversión en la búsqueda de Dios, mi inversión en su palabra, en su presencia. Y 3 cosas prácticas. Número 1, comienza tu día con la palabra. Comienza tu día con la Biblia.
Número 2, no te pierdas nada de lo que haga tu iglesia local. No te pierdas nada de lo que haga tu iglesia local. Apocalipsis 1 dice: háblale al espíritu de la iglesia en Éfeso, en Tiatira. Es algo impresionante cómo la iglesia local representa un espíritu. Y lo que nosotros invertimos en la iglesia local tiene una repercusión y un resultado en nuestro espíritu y en nuestra vida. Lo leíamos en Proverbios 20: lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Entonces, si sientes que tu fuego se ha quedado ahí, se ha estado menguando, aviva el fuego del don de Dios que ha sido puesto en tu vida. Sí, pastor, pero prácticamente ¿cómo lo hago? Ve a la Biblia, vuelve a la palabra, congrégate y hazte parte, entiéndame esto, hazte parte de las actividades de tu iglesia local. Y número 3, ¿está usted conmigo? Sí. Tienes que estar dispuesto a perdonar y a pedir perdón. Qué difícil, qué difícil, qué difícil, porque en un pleito matrimonial es que cuando pides perdón, abres una puerta de oportunidad de bendición para tu vida. Y cuando perdonas, aseguras un futuro generacional. Prácticamente 3 cosas. Siempre comienza tu día con la palabra. Involúcrate más en tu iglesia local. Y tenemos que ser rápidos para perdonar y para pedir perdón. Eso aviva el fuego en nosotros. Amén. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las prioridades que a la luz de la palabra, a la luz de la revelación, nosotros como hombres deberíamos tener en nuestra vida? Relación, comunión con Dios. Relación, comunión contigo mismo. ¿Puedo serles bien franco? Tu esposa no es primero, tú eres primero. Si tú te descuidas el corazón de tu esposa. Porque cuando tú te descuidas, experimentas un vacío y crees que otra mujer va a llenar ese vacío. Tu relación y comunión con Dios, tu relación y comunión contigo. Algo mencionábamos de la conciencia y algunos de ustedes me dieron testimonio. Es cierto, cuando llegas a la casa, la conciencia te está gritando. ¿Por qué tienes que escuchar a la conciencia cuando puedes escuchar al hermoso Espíritu Santo? Dios, tú. Tercer cosa, tu familia. Y el núcleo familiar no es un escalafón. Mi hija pequeña, mi hijo y luego después mi esposa. Tu familia entra en un grupo, en un cúmulo de cosas en el mismo estándar. Seas casado o seas hijo. Porque aún los que somos hijos tenemos una responsabilidad de igual manera. Dios, tu persona, tu familia. Pero también hay algo que como latinoamericanos no tenemos: un compromiso con nuestros sueños. Soñamos, visionamos y ay, qué bonito sería, y veo que otro prospera, o veo la historia hollywoodense de cómo alguien de la nada prosperó, pero vemos todo desde la comodidad de un sillón. Vemos todo desde la comodidad de la sala de nuestra estabilidad emocional. Y a veces, muchachos, tenemos que ser muy atrevidos, romper ese sillón, levantarnos de ese sillón, creer que lo que Dios nos ha dado, Él lo soñó primero. Que somos la respuesta de un sueño de Dios. Sí del diseño, sí de los planes de Dios, propósito, destino, amén a eso. Pero Dios soñó. Y Dios soñó para nosotros. Entonces, si cuidas tu relación con Dios, tu comunión con Dios, tu relación contigo, tu comunión contigo, si cuidas a tu familia y te atreves a invertir en tus sueños, la quinta cosa es: no pierdas tu fe. No pierdas tu fe, porque para nosotros es bien sencillo depender de nuestra fuerza, pero lo que la palabra nos dice es que tú dependes de mí. Dependemos, no es con espada y no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y estas 5 cosas se encuentran en la iglesia. Estas 5 cosas se fomentan, se cultivan y se cuidan en la iglesia local. Gloria a Dios por la iglesia local.
Gloria a Dios por nuestros pastores y gloria a Dios por la obra del Señor que nos permite tener una casa espiritual donde cuidamos nuestra relación con Dios, cuidamos nuestro corazón, cuidamos a nuestra familia, nos invertimos en nuestros sueños y crecemos en nuestra fe. Esa es la victoria de la iglesia local. Amén. La siguiente pregunta es: ¿cómo puede un hombre ser libre del homosexualismo? Bueno, el homosexualismo no se adquiere por una decisión, sino es una consecuencia de una palabra, de un abuso, de un engaño, de una mercadotecnia. ¿Cómo ser libre? A veces pensamos que el homosexualismo empieza siendo un espíritu demoníaco que entró en el espíritu de las personas. Sí, es una operación demoníaca, por supuesto, pero lo principal es llevar a esa persona a un reconocimiento de la raíz. ¿Cómo comenzó? Nací homosexual. Mentira, mentira, mentira. Hombre y mujer los creó. Mentira. Cuando estamos confrontados con la luz de la palabra, nos damos cuenta que solamente hay dos géneros, nada más, y que toda esta dispensación descanalización del pensamiento en el ser humano viene por una consecuencia, viene como un resultado de una idea, consecuencia de un abuso, resultado de una idea, del bombardeo de una idea, o por escapar de una realidad, por escapar de una realidad. Me impacta mucho lo que dice la palabra en la historia de Sodoma y de Gomorra. Lot se fue a meter a Sodoma, usted lo recuerda. Lot se fue a meter a Sodoma. ¿Por qué se fue a meter a Sodoma Lot? Porque Lot es un tipo que no sabe edificar. Abraham le dijo: tú y yo somos igual de poderosos. Tú y yo tenemos siervos, tenemos ganados. Hoy es tiempo de que nos separemos. Escoge lo mejor de la tierra. Abraham, el amigo de Dios, el que tenía la promesa del hijo, le dice a Lot, su sobrino: lo mejor de la tierra está delante de ti. Tómala, poséela. Pero Lot no sabe edificar. Lot no está acostumbrado a construir. Entonces a la distancia ve un pequeño sedimento urbano llamado Sodoma. Dice: me quiero ir ahí. Porque Lot en su pensamiento estaba convencido que si él entraba a Sodoma, Sodoma iba a cambiar por él. La realidad fue todo lo contrario. Sodoma creció contra Lot. Y cuando los seres divinos entran a esa ciudad, entran a la casa de Lot, dice la escritura que los hombres de Sodoma golpearon la puerta de la casa de Lot y le dijeron: saca a los varones con que has entrado. Desde el más pequeño hasta el más anciano de la ciudad le dijeron a Lot: entréganos a los dos hombres que entraron en tu casa, queremos tener relaciones sexuales con ellos. ¿Qué es lo que vivía Sodoma? ¿Qué es? ¿Dónde realmente nació toda esta situación y circunstancia del homosexualismo en Sodoma? Pero también qué tremendo es que quien no sabe edificar es presa fácil de una ideología. Quien no sabe poner cimientos inmediatamente es presa de lo que está en boga, de lo que está de moda. El homosexualismo hoy en día, más que una práctica corporal, se está volviendo una idea. Ha comenzado a volverse una idea. Qué tremendo es ver a niños de 9 años que ni siquiera tienen una sexualidad desarrollada, pensando que pueden maquillarse o que pueden pintarse o ponerse una peluca. ¿Quién les enseñó eso? ¿Dónde escucharon eso? El homosexualismo, el 100% de las veces es espiritual, claro que sí, pero en mucho porcentaje comienza en casa. En gran porcentaje comienza en casa. ¿Por qué? Por la ausencia de un hombre, por la ausencia de un padre, por la ausencia de un hombre de Dios. ¿Alguien está conmigo? De un hombre de Dios, no cualquier hombre, de un hombre de Dios. Porque un hombre fuera de Cristo provoca el abuso, provoca esas raíces de amargura y de transformación de la identidad. Pero donde haya un hombre de Dios, donde haya un hombre con la palabra, donde haya un joven que ame la palabra, esta operación de pérdida de identidad sexual no tomará fuerza. Pero también
No podemos quedarnos callados ante una comitiva tan pequeña. Somos más. Somos más. Los que tenemos una conciencia de lo que Dios quiere, de lo que Dios aprueba, de lo que Dios ama y de lo que Dios desea. Somos más. ¿Cómo ser libres del homosexualismo? En arrepentimiento genuino delante del Señor y reconocer que no es tu diseño. No es tu diseño. Y si tuviste alguna práctica, algún acercamiento, hoy la sangre de Jesús sigue vigente para limpiar, sanar, justificar y hacernos libres. Pero también cómo lo evitamos, porque como pastores o como hombres de Dios tenemos que ver el futuro. ¿Cómo lo evitamos? La palabra, la palabra, la palabra. Que nuestros niños estén expuestos a la palabra, no a Hollywood, no a Disney, no a estas mentiras, no a esta ideología progre de la que hemos estado hablando, sino que seamos como Abraham, que esperó pacientemente al hijo, y no seamos como Lot, que no sabe edificar y se fue a meter a Sodoma. Ahora, otra cosa, aunado a esto que lo estoy hablando de Lot. Lot estaba en la casa. Lot era el sobrino. Era lo más cercano que Abraham tenía a un hijo. Pero Lot no es el hijo. Isaac es el hijo. Isaac es el hijo. No cambies tu promesa por lo primero que aparezca en la temporada. No cambies lo que Dios te ha prometido por lo primero que aparezca en la agenda. Si Dios lo habló, está hecho. Y yo lo creo. Amén. Una pregunta que no teníamos aquí en la lista, pero creo que valdría la pena que la hiciéramos, es ¿qué tendríamos que hacer si en algún momento un hijo nuestro dice: papá, yo soy homosexual? ¿Cuál debería ser nuestra reacción ante eso? Qué difícil y qué profunda pregunta. ¿Por qué viene esa confesión de nuestros hijos? ¿A quién ha estado escuchando? ¿Con quién ha estado estableciendo una amistad? ¿Cuál es su círculo de amistades? ¿Cuál es su profundidad en cuanto a decisiones? Repito, no lo deciden de la noche a la mañana. Hay un fundamento, hay una consecuencia, hay una influencia. ¿Cómo lo atendemos nosotros? Yo creo que el Señor nos espantó de que yo era un adicto. Yo creo que Dios nos espantó de que yo era un hombre violento. Yo creo que Dios nos espantó cuando a mis 19 años me convertí en padre. Una vida lejos del Señor, completamente roto. Dios no se espantó, pero no mostró tolerancia, porque Dios no es cómplice de mi pecado. Nosotros tenemos que amar, pero no podemos ser cómplices. Tenemos que amar para poder restaurar, pero no podemos ser cómplices. Y de igual manera, fíjate cómo es la genética y la biología. ¿Sabe quién define el sexo en el bebé? El hombre. El hombre. La genética del hombre define biológicamente el sexo del bebé. Pero sin embargo tenemos una contracultura en nuestro México. No me bese, no me abrace, no llore, aguántese. Entre más beses a tu hijo, entre más abraces a tu hijo varón, entre más lo tengas cerca de tu corazón, más afirmas su hombría. Más afirmas su hombría. No damos lo que no tuvimos, damos lo que recibimos por fe y por misericordia. Tenemos que amar para poder restaurar, pero nunca ser cómplices. Y realmente esto no se quita en una charla. Es una inversión, es una inversión y es una inversión de exponer a nuestros hijos a la presencia de Dios, de pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos transforme a nosotros mismos y proféticamente hablando, que nos ayude a identificar dónde está la grieta por donde esta cosa entró. Que nos ayude a identificar. Tengo el caso de unos amigos muy cercanos, muy queridos. Su hijo tiene 14 años, niño de la alabanza, niño de la iglesia, niño de siempre en la iglesia. Y todo cambió cuando le dieron el teléfono. Todo cambió. Y ojo, no tengo nada en contra de tu teléfono, de tu dispositivo móvil. No, repito, no soy un fariseo moderno. Pero qué casualidad, ¿no?
que cuando el muchacho tuvo conexión con una irrealidad, cambió su realidad y empezó a estar en contacto con estos grupos y con estas gentes y toda esta ideología LGTB, trans y demás. Y a raíz de estar expuesto tanto tiempo en la oscuridad de su habitación, debajo de las sábanas, es que esta influencia pudo más que su identidad. No, repito, tú eres dueño de tu teléfono, sí, pero aún si tu teléfono no da testimonio de quién eres, tenemos un problema en lo oculto. Cuidemos el contenido de nuestros teléfonos y amemos a nuestros hijos, pero no seamos cómplices. Atendamos desde el amor, atendamos desde la palabra, pero no seamos tolerantes, porque lo que toleras en casa se tolera en el altar. Nadie me escuchó esto. Lo que toleras en casa también se tolera en el altar. Y cada vez más y más estamos sufriendo y viendo que más hombres sin una identidad definida están tomando lugares en el altar. Y tal parece que tenemos que mostrar una paciencia, una tolerancia, porque si no nos somos empáticos. Y las famosísimas frases que salieron después de la pandemia: resiliencia, empatía. Empatía es tomar a alguien de su condición y empatarlo con tu bendición. Eso es empatía. Y resiliencia no es soportar los cambios de temporada. Resiliencia es que a pesar de estar en el desierto no pierdas tu fe. Eso es resiliencia. Entonces, amemos y restauremos desde el amor. Hablemos con autoridad y reconciliemos desde el amor y desde la palabra, pero nunca caigamos en el juego de ser cómplices o de tolerar el pecado. Pecado es pecado, y amor y misericordia están por encima del pecado. Y por último, ¿cómo debe ser el carácter de un hombre cristiano? Usted nos hablaba hace un momento de la diferencia entre el carácter y el temple, ¿no? Entonces, nuestro carácter, y decía usted, el carácter siempre está madurando, siempre se está en un constante proceso. Entonces, como hijos de Dios que entendemos, estamos en un proceso, pero desde ya, ¿cuáles deberían ser como características en nuestro carácter? Frutos de justicia. ¿Cómo se llama lo que dirige el carro? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? ¿Y qué tiene en el centro? ¿Eres prisionero del claxon? Ya se metió. Mira ay, no sabe manejar. Mira, ay, mujer tenía que ser. Se ríen, pero ¿cuántas veces al día tienes esa plática con tu claxon? Frutos, carácter y frutos. ¿Cómo le respondes a tu familia? Otra vez. Ay, la misma cantareta de siempre. La respuesta de un hombre que tiene temor de Dios debe ser afable, con autoridad, rodeada de amor, pero con disciplina. Porque si nosotros mismos no frenamos nuestra lengua, me encanta el libro de Santiago. El poder de la vida o de la muerte está en la manera en cómo hablamos, la conducta que tenemos, las formas en las que actuamos. Imagínate qué tremendo, ¿no? Que de repente se te escape el famosísimo tonido del claxon que todo el mundo usa en la calle, porque te enojaste y porque te desesperaste y porque no tuviste el control de tu carácter, porque no viviste en tu temple, y le dices una grosería en el claxon al que está delante del carro y resulta que es el pastor amigo de la ciudad. O que estás en el banco y después de una larga espera en el banco porque no te atienden, y como eres un hombre de Dios importante, ocupado y no puedes perder el tiempo, por fin llegas con la cajera y dices: oiga, señorita, qué servicio tan negligente, tan terrible, estoy a punto de cambiarme de banco, ustedes son unos ineficientes. Hola, pastor. Hola, hermano, yo también me congrego en Libertad.
Digo, libertad, cordero, Calvario, Gólgota. ¿Me estoy explicando? Aunque no lo creamos, los ojos de una ciudad están sobre nosotros. Los ojos de Satanás están sobre nosotros. Y tenemos que ser un reflejo de los ojos de Dios. Eso hace la diferencia. ¿Cómo debe ser el carácter de un hombre cristiano? ¿Cómo reaccionas ante las pequeñas cosas? ¿Cómo reaccionas al que hoy le faltó sal a la sopa? ¿Cómo reaccionas a que hoy creo que esto no se limpió bien? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué tanto estás involucrado realmente en la dinámica de tu casa? ¿Qué tanto estás involucrado realmente en el corazón de tus padres? ¿Qué tan involucrado estás en el corazón de tu esposa? ¿Qué tan involucrado estás en el corazón de tus hijos? Porque como decíamos, si no estoy involucrado en el corazón de Dios, no voy a poder atender mi propio corazón. ¿Cómo es el carácter de un hombre cristiano? De frutos, lleno de frutos de justicia, que exalten el nombre de Jesucristo. ¿Cómo es el carácter de un hombre cristiano? Un tipo que no le tiene miedo a emprender, un tipo que no le tiene miedo a las temporadas, que venció la pereza, que venció el pasado, que venció las heridas, que está dispuesto a darlo todo porque lo recibió todo de alguien que se dio en la cruz del Calvario. ¿Cómo es el carácter de un hombre cristiano? Íntegro, santo, puro. No, la santidad no ha pasado de moda. La santidad no ha pasado. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, no es verlo cuando llegues a la eternidad, porque es un sueño que aún no sabemos cuándo va a suceder. Pero cuando la palabra dice sin santidad nadie verá al Señor, es que la santidad te ayuda a reflejarlo para que otros lo vean en ti. La santidad te ayuda a manifestarlo para que otros te vean en ti. Pero si un claxon te vence, te va a vencer la pornografía. Si un claxon te vence, te va a vencer la masturbación. Si un claxon te vence, te va a vencer la maldición de Salomón. Ver. Controla tus ojos. Domina tus ojos. Si dominas tus ojos, dominas tu lengua. Si dominas tu lengua, dominas tus emociones. Y si dominas tus emociones, controlarás tus reacciones. Ese es el carácter de un hombre cristiano. Alguien que cada vez más se parece a Jesús. Y solo quisiera en este punto, ¿cómo debemos reaccionar ante nuestras esposas? Que pues todos los que tienen más de una semana de casados saben que a veces nos sacan de nuestras casillas, ¿no? A veces. Y a veces me imagino que la mayoría luchamos, ¿no? Con también aprender a contenernos y mantener un ambiente pues de Dios y de la paz y del amor. Y ¿cómo le hacemos, no? También, o sea, yo sé que a veces tenemos el conflicto allá afuera y en el claxon, en el carro, pero a veces también está en casa, ¿no? La palabra dice, no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. No permitas llegar a la almohada y que tu corazón esté enojado. O tomamos la iniciativa de hablarlo, o tomamos la iniciativa de arreglarlo, o pasará un día, 2 días, 3 días, y habrá el silencio y la revancha en casa y las caras. Tenemos la autoridad de resolverlo. Entonces necesitamos tener la iniciativa para que valga la autoridad. Y no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo, eso dice la palabra. ¿Y cómo atender este tipo de cosas? Nos desesperan, nos sacan de nuestras casillas. Tenemos que explicarle todos 3, 4, 5, 6 veces. Vemos nuestra peli favorita, se la pasan preguntándonos qué sigue. Los que tienen más de una semana de casados, dijiste, ¿no? ¿Alguien aquí tiene 40 años de casado? Santo Padre, son nuestros héroes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Creo que estos 40 años de su matrimonio de ustedes son el reflejo solamente de que ustedes han decidido amar como Jesús y actuar como Jesús.
La palabra termina con una frase que tiene que ayudarnos y enseñarnos a tratar a nuestras esposas. El espíritu y la esposa dicen: ven, ven, Señor Jesús. Wow. El Padre anhela una cosa, hijos. El Espíritu Santo anhela una cosa, una habitación. Pero ¿qué anhela el Hijo? Y si el hijo o el esposo reaccionara con la esposa como a veces nosotros reaccionamos con la nuestra, no estaríamos aquí. La manera en cómo Jesús reacciona con esta novia imperfecta, la manera en cómo Jesús reacciona con esta esposa en preparación, la manera en cómo Jesús responde a nuestras ofensas, nuestras faltas, nuestras imperfecciones, nuestra alma descontrolada. ¿Qué nos muestra Jesús? Amor, bondad, misericordia, un llamado a la integridad, un llamado a la conciliación. Si tenemos un problema con el claxon, tenemos un problema con nuestra esposa. Pero si gobernamos el claxon, si gobernamos la impaciencia, cada vez más estaremos más seguros del corazón de nuestra esposa. La respuesta llena de rabia, de impaciencia, provoca lo mismo, desencadena lo mismo. Y yo creo que la Biblia nos enseña cómo cierra la Biblia de la manera más hermosa: el espíritu y la esposa. Seguimos hablando de la novia de Jesús y tenemos canciones de la novia y libros de la novia, pero no se queda ahí la novia, tiene que madurar a ser esposa. Tiene que madurar al grado, a la posición de esposa. Si la Biblia dice el espíritu y la esposa dicen ven, ven Señor Jesús, hay una invitación a una boda, las bodas del Cordero. ¿Con quién se casa? Con la novia que está siendo esposa. Si Jesús nos respondiera conforme a nuestras imperfecciones, faltas, amarguras, estados emocionales, errores o pecados, no estaríamos aquí. De la misma manera que Jesús trata a su novia para que se convierta en su esposa, tenemos que aprender nosotros que es la manera en cómo debemos responder en nuestra casa. Debemos responder porque quieras que no, esa respuesta agresiva al corazón de nuestra esposa nos quiere hacer sentir superiores, nos quiere hacer sentir machos, pero la respuesta blanda aplaca la ira. Así que la mejor manera de llevar nuestro matrimonio, nuestra casa, y que los jóvenes también aprendan que en el tiempo de su matrimonio ustedes reproducen un modelo bíblico, no un modelo social. Ustedes van a reproducir un modelo bíblico, es ese. Jesús trata a su novia para que sea su esposa, y el libro sagrado termina: el espíritu y la esposa dicen ven, ven Señor Jesús. Tratemos a nuestra esposa como Jesús trata a su novia. Aplaudan. Me quedé como el comediante aquel, ¿no? Aplausos. Me quedé como el comediante aquel. Aplausos. Ahora sí, la última pregunta. Conste. Si en algún momento hemos practicado el pecado o hemos caído en pecado, ¿cómo debe ser el tema de la confesión? Porque también Proverbios dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero el que lo encubre no va a prosperar, ¿no? ¿Y cómo debe ser el tema de la confesión? A veces veo que en la iglesia allá en China, porque de la de acá de Morelia no sé bien cómo es, pero la de allá en China, muchas veces tenemos miedo a confesar el pecado. Miedo porque ¿cómo mi esposa se va a enterar de lo que hice, de lo que dije, de que lo que sea? ¿Cómo me van a ver ahora? ¿Cómo me van a ver después de saber lo que yo hice, no? Entonces, ¿cómo los hombres cristianos, los hombres de fe deberíamos enfrentar el tema o vivir el tema de la confesión? Porque también algo que se predicaba mucho antes es que una cosa es confesar el pecado y otra cosa es ser descubierto en el pecado, ¿no?
Y bueno, al menos yo creo que sí hay una diferencia y creo que es mejor confesar el pecado a que seamos descubiertos, porque el que fue descubierto pues nunca se arrepintió, ¿no? Entonces, ¿cómo lo deberíamos hacer, pastor? Volvemos al inicio de la entrevista, ¿no? Una cosa es caer, otra cosa es practicar. Ahora, ¿por qué nos es tan difícil confesar? Porque estamos llenos de jueces, no de consejeros. Cuando los pastores cambiemos nuestra temática de que no somos jueces ni verdugos, sino somos una extensión de la misericordia de Dios que restaura, sana y reconcilia, las cosas van a cambiar. Y obviamente la confesión ayuda. La confesión te hace libre, la confesión limpia, la confesión es un respiro, es un suspiro al alma del hombre. Y aún ser sorprendido en el pecado, ¿tú crees que es sorprendido porque sí? ¿O porque Dios lo permitió? Es por misericordia. El que aún fue sorprendido en pecado no fue casualidad, no fue que dejó su teléfono, que lo vieron aquí, que lo vieron allá. Es por misericordia. Es Dios diciendo ya. Es Dios diciendo haz un alto, para, porque el siguiente paso es perder tu vida. No sé si me explico, suena muy apocalíptico, pero es una verdad. Dáselo fuerte al Señor. Y sea confesión o sea una situación de ser descubierto, tenemos que acercarnos a la misericordia de Dios. No estoy siendo permisivo con el pecado ni cómplice, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero tenemos que dejar de ser jueces y verdugos para poder dar el consejo correcto, la restauración correcta y la restitución correcta. Señor, encontramos a esta del acto del adulterio. Estamos todos listos para matarla, para acabar con ella, porque así dice la ley. Y Jesús escribía en tierra. Y dice también la Biblia, desde el más pequeño hasta el más anciano de esa ciudad tenían piedras. Esta fue descubierta en su pecado, adúltera, ¿ok? Humillada, quizá ya golpeada, quizá ya mancillada por todos los hombres de la ciudad. ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y a la voz de Jesús, el Espíritu redarguyó la conciencia de esos hombres y se dieron cuenta que ninguno tenía la validez, el valor, la habilidad, la entereza de arrojar ni siquiera la piedra más pequeña. Uno a uno, desde el más joven hasta el más anciano, soltaron la piedra. Y a esta mujer hallada en el adulterio me dijo: oye, ¿los que te acusaban? No están, ya se fueron. Yo tampoco, pero vete y no peques más. Le hago una pregunta a usted: qué tremendo acto contra esta mujer. ¿Y el adúltero? No, en serio. Es una duda teológica. ¿Y el adúltero? ¿Dónde quedó el hombre del adulterio? Está la mujer ahí, está mancillada, a punto de perder la vida. Pero ¿dónde está el hombre que cometió adulterio? ¿Dónde está? Porque aún esos estándares de castigo y disciplina los establecieron los hombres, no Dios. Los establecieron los hombres. Conforme a la ley la vamos a apedrear. Pero Jesús les mostró algo más grande que la ley. Jesús les mostró algo más grande que el castigo. Jesús les mostró algo más grande que las piedras: su gracia. Y tú y yo vivimos por gracia, por favor y por misericordia. ¿Cómo tratamos esto? El que practique el pecado, que se aleje de él, que se arrepienta, que lo confiese. Y los que tenemos la bendición de ser consejeros, seamos consejeros, no verdugos. Pero también sucede en la casa. ¿Por qué mi hijo no me confiesa su pecado? Porque no ve en mí a un consejo, ve en mí a un verdugo. ¿Por qué mi mejor amigo no me confiesa que está pasando por una situación difícil? Porque eres su amigo en el entretenimiento, mas no hay en ti conocimiento. Cuando cambiamos todo este discurso, que no nada más tiene que ver con una situación
Eso tiene que ver con toda una formación de cómo hacemos iglesia y cómo somos iglesia. Vamos a ver un cambio tan radical en la estructura de las iglesias. Y sobre todo, cada vez vamos a ver más personas viniendo confiadamente al trono de la gracia. Porque es lo que dice la palabra. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, de donde viene nuestra ayuda y viene nuestro socorro. No es una palabra para que puedas pecar, no es un comentario, un discurso permisivo. El pastor Luis dijo que te alcanzo misericordia, por supuesto, pero tú lo acabas de decir. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Cambio de rumbo, cambio de sentido, cambio de dirección, cambio de pensamiento, cambio de dinámica. Ibas hacia un hoyo profundo, ibas a un lago de fuego y azufre, pero hay un camino que nos lleva a la cruz del Calvario, y ahí está nuestra esperanza. Amén.